Y vamos a seguir con nuestra serie de Romanos para concluir este tiempo de adoración. Los invito al capítulo 15, versículo 14 al 22. Y ya, mis amados hermanos, estamos por concluir el libro de Romanos. Ya pronto llegaremos a las salutaciones, a los saludos personales de Pablo. Miren cómo el Señor nos ha bendecido en todo este tiempo con nuestro hermano Marlo, hace 8 días con el pastor Juliano, también por el tiempo que el Señor me ha permitido bendecirles, ser bendecido por la palabra. Y hay algo que me ha parecido sumamente importante, y es cuando llegamos al final de los libros, a veces nos cuesta ver la importancia de la palabra de Dios de principio a fin. Y este capítulo, realmente, estos últimos 2 capítulos nos hablan de darle la importancia a todo, absolutamente a todo de la palabra de Dios. Ya lo tenemos ahí, Romanos 15. Amén. Y vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 15, 14 al 22. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para los que están, para que los gentiles les sean ofrenda santificada por el Espíritu Santo, agradable y santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no sabía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor, tan especial que nos permites, Dios, disponer en este día. Gracias, Señor, por tu presencia, Dios, obrando en nosotros. Por tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a toda verdad. Señor, asístenos. Permítenos reconocer, Señor, que hemos sido traídos de las sombras a la luz, que en ti tenemos un completo gozo y nos regocijamos completamente en tu Evangelio. Nos gloriamos en la cruz. Hoy pedimos, Señor, de que nos ayudes a rectificar lo que está mal en nuestra vida, a ser santificados, ser perfeccionados, disciplinados y exhortados para tu gloria. Habla a nuestro corazón, Dios. No permitas que salgamos de este lugar vacíos, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de sustento a nuestra necesidad espiritual. Te lo pedimos, Padre eterno. Amén y amén. En esto, mis amados hermanos, si nos damos cuenta, puede parecer un texto un poco simple, ¿no? Un poco expresivo, muy personal. Como les decía anteriormente, debemos evitar pensar que lo que hay en los últimos versos de estos capítulos en las cartas paulinas es solamente una conclusión, algo así como una postdata, una firma, una forma
revelar quién está escribiendo o simplemente un afecto personal. A veces pensamos que podemos pasar por alto ciertos versos sin perder mucho. Decimos, no necesito estos últimos 15 versos porque hablan de despedidas, hablan de propósitos personales. Creo que Dios no nos puede hablar por ese modo. Pero es todo lo contrario. Pasar por alto este tipo de versos es subestimar la importancia de la palabra misma y olvidar que en las palabras de Pablo podemos seguir aprendiendo sobre justificación, especialmente en Romanos. Y lo que nos lleva a entender este texto, y quiero que lo tengan presente, es que hemos sido llamados a predicar, pero también a escuchar. A ser atentos a la predicación, pero también a predicarla. Y vamos a ahondar desde el versículo 14 en esta verdad. Y nos dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Empecemos por ver que Pablo, después de indicarles un sinnúmero de debilidades anteriormente, porque recuerdan que hablábamos de la conducta cristiana referente a, y que se veían todas las debilidades de los romanos, y que tocaban grupos específicos en la iglesia de Roma. Ahora él hace lo contrario en estos últimos versos. Él va a enfatizar la alta consideración que tiene de la iglesia en general. Pensemos en las cosas positivas que exalta Pablo acá y empecemos a ver si podemos decir si se cumplen en nuestra vida y en nuestra iglesia. Bondad, conocimiento, sabiduría, humildad y exhortación. Nos está diciendo, ustedes que son llenos de bondad, ustedes que tienen mucho conocimiento y que son sabios, humildes, para aplicarlo en la exhortación, amonestándose los unos a los otros. Tenemos que ver que había un corazón bondadoso en los creyentes de Roma. Y a esto se suma que son personas con conocimiento de la palabra, que conocen la ley de Dios y pueden hablar de ella. Y con eso también tienen la sabiduría para darle un uso. Y un uso destacado que le da a Pablo es la exhortación los unos a los otros. Inclusive les advierte que tienen, o les recuerda que tienen la capacidad para advertirse los unos a los otros lo que está mal, sus faltas específicas, sin la ayuda de Pablo o sin la ayuda de algún otro. Dicen, ustedes lo hacen, ustedes se pueden amonestar los unos a los otros. Pablo nos da a entender por este primer verso que ya había consejo mutuo en esa época, que la iglesia estaba dispuesta a aconsejarse a un nivel mucho mayor según el conocimiento de Dios. Qué iglesia hermosa es la iglesia de Cristo, que puede tener tal sabiduría y bondad, tal unión, que no teme amonestar a otros y no recibir afrenta, sino atención y agradecimiento. Porque Pablo nos está diciendo eso. Como creyentes tendemos a no escuchar, tendemos a no estar dispuestos a la exhortación, y en algún momento de nuestra vida madura en la fe hemos recibido la exhortación como algo terriblemente personal, porque tal vez ha sido terriblemente personal muchas veces, ¿cierto? Hemos sido heridos por la iglesia de muchas maneras, ¿no? Por los líderes de muchas iglesias han quedado ciertos rezagos de rencor, de dolor. Pero mis amados hermanos, si la iglesia de Cristo crece en bondad, crece en conocimiento y ejerce la humildad y la sabiduría para amonestar, y si nosotros vemos eso evidente en nuestra congregación y en nuestras vidas, debemos tener otro tipo de actitud y buscar ser como los romanos, estar dispuestos a escuchar, estar llamados a escuchar. Cuán importante es encontrar personas con estas características en una congregación de personas justificadas. Porque Pablo nos sigue hablando de justificación en Romanos. Esto es una continuación de los versos anteriores. ¿Recordaban que hablábamos del débil y el fuerte? Pues tenemos
que tener la capacidad de hablar entre débiles y fuertes sin que nuestra justificación empiece a ser validada. Con plena confianza poder decir, de verdad hay una iglesia que es justificada y que puede dar un fruto que amonesta para santificación. Vamos al versículo 15, nos dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Y Pablo en este verso recalca que ha sido atrevido en sus puntos, que no ha permitido que se le escape la oportunidad de recordarles ciertos asuntos. Les recuerda a los que querían vivir sin ley que vivan de acuerdo a la ley, que no piensen que pueden estar plenamente ante Dios sin la ley. Les recuerda a los que tienen arrogancia que dejen su arrogancia y sean humildes. Les recuerda a los que tienen oposición contra las autoridades que sean humildes y sujetos a quienes Dios ha puesto ahí. Le señala a los romanos que está mal ser burlones los fuertes contra los débiles y que los débiles no condenen a los fuertes. Miren que él habla de que se atreve, porque ellos ya sabían esto. Él les recuerda algo que ya habían tratado en asuntos anteriores, pero él se osa a recordar. Mis amados hermanos, es triste muchas veces que como creyentes nosotros digamos, esto ya lo sé. Tengamos la arrogancia de decir, esto ya lo sé. ¿Por qué me lo repiten? ¿Por qué tengo que volver a repetir mi exhortación? ¿Por qué debo recordar mis fallas? Pablo asume que recordar no es algo malo, que el arriesgarnos o tomarnos el tiempo de hacerlo no va a ser algo poco provechoso. Muchas veces tenemos que correr los riesgos de exhortar a otros, de recordarles lo que está mal, que puede ser incómodo, tal vez, porque Pablo dice, me tomé el atrevimiento. ¿Ustedes se han tomado el atrevimiento en alguna casa? Pero no me tomo el atrevimiento de ir a su nevera, me tomo el atrevimiento de tomar su baño. ¿Por qué? Porque es algo que no es natural, es algo que necesita un permiso muchas veces, o es algo que confronta la comodidad del otro. Es así. Miren que como iglesia, siendo llamados a escuchar, ¿qué debemos escuchar? ¿Cómo debemos tener esa posición para escuchar? En su comentario a los romanos lo expresa de esta forma: los hombres han de ser enseñados como si no les enseñaran, y las cosas conocidas propuestas como olvidadas. Miren que muchas veces la misma palabra de Dios es vista de esa forma. Y empiezan a decir, pero pastor, ese tema ya lo vimos hace una semana. Pastor, pero lo vimos hace un año. Pastor, pero llevamos meses viendo el mismo tema. Muchas veces pensamos que la palabra de Dios es para ser repetida una sola vez. Pensamos que con una sola predicación o reflexión es suficiente para que eso sea representativo para nuestra vida. Mis amados hermanos, ¿recordamos cuando predicamos de Job? Ciertamente yo olvidaba muchas cosas. Necesito recordar lo que me decía Job. Necesito recordar lo que me decía Colosenses. Necesito recordar lo que me dice Romanos 9, hace 7 capítulos. Necesito recordar mi exhortación. Porque ¿cómo hemos de aprender con una sola advertencia? Necesitamos ser reiterativos y con amor hacerlo. Así que Pablo piensa diferente a muchos. Debemos repetir el sabio consejo de Dios, estar dispuestos a escuchar el sabio consejo de Dios. No pensar que porque fuimos una vez a la iglesia eso es suficiente para nuestra vida. Necesitamos ir toda la vida a la iglesia porque sabemos de que algo debe ser repetido. Y algo o alguien, alguien tuvo el atrevimiento de decirnos que está mal con nosotros.
es Dios por medio de los hombres santos que dispuso para darnos su palabra. Debemos repetir ese sabio consejo las veces que fuera necesario para que tengamos presente qué debemos de hacer. Hablábamos ayer con los hombres en la reunión de hombres, de varones, y les decía, tenemos que tener muchas veces esta conversación incómoda sobre la ira. Y es muy probable que en algunos meses tengamos que seguir hablando sobre la ira, porque es un problema de nosotros naturalmente como los hombres que somos. Tenemos un fuerte carácter que debe ser manso y con templanza. Necesitamos no molestarnos, porque se habla mucho de santidad, o se habla mucho de obediencia, o de servicio, o de matrimonio, o de maternidad. Lo que no hemos entendido es que eso precisamente debemos hacer: recibir todo el sabio consejo de Dios. No deben pensar de que no lo necesitamos, no necesitamos recordar las cosas que nos dan. Porque puede que eso que nosotros no queremos muchas veces es lo que necesita la iglesia también. Miren, mis amados hermanos, que no siempre asistimos los mismos. Muchas veces no todos podemos tener la continuidad por trabajo o circunstancias. Hay otros hermanos que necesitan el sabio consejo de Dios. Necesitan repetir eso mismo que nosotros ya hemos visto y nosotros reforzar eso. Así que, más que piensen que yo soy atrevido poniendo los temas en la congregación, que de pronto han visto el chiste de que dice que el pastor sabe lo que hice esta semana porque está predicando demasiado sobre eso. Probablemente no sea el pastor. Probablemente sea Dios hablando una y otra vez para disciplinar y exhortar a su iglesia. Una y otra vez, poniendo enfrente de sus hijos su sabio consejo. Los que son padres saben cuánto tienen que repetir las cosas. Los que son cabezas saben cuánto deben ayudar a la corrección. No solamente decimos no lo haga y ya está. Tenemos que ser reiterativos. Cuánto más no Dios con nosotros. Y sigue diciéndonos Pablo en el mismo verso, como para hacerlo recordar por la gracia que me es dada. Piensa que debe hacer todo lo anterior de una forma mucho más amplia. Pablo establece que ha sido atrevido, es decir, ha sido franco en la forma de decir las cosas. Pero esto porque ha sido enviado a ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Saben, mis amados hermanos? Muchas veces nosotros somos reacios a la predicación. Debemos darle un valor excepcional a lo que está pasando en este momento acá. Siempre, sin importar la persona que sea. Debemos entender de que Dios envió a sus hombres para que sean francos con el pecado. Porque eso mismo que es predicado acá me aplica a mí y le aplica a ustedes. Pero es necesario darle un valor excepcional, porque han sido enviados aquellos ministros de la palabra por la gracia divina de Dios. Muchas veces eso no importa en nuestro corazón. Puede pasar meses sin valorar la predicación, sin valorar de que los hombres que vienen a pararse acá quieren ser francos y se han preparado para ser francos en sabiduría. Oramos por eso, pedimos por eso. Decimos, Señor, que el pastor pueda ser franco y sabio, no sea airoso, sino amoroso, fraternal en su consejo. Él dice que Dios le ha dado una gracia especial para que el mensaje sea especial en virtud de aquellos gentiles que necesitan escucharlo. Y miren que acá hay algo especial. Nos dice en el versículo 16, continuamente: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, para hacerlo recordar por la gracia de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu.
Así que Él quiere ser franco, ¿para qué? Para que sea una ofrenda agradable. Miren, mis hermanos, qué buena exhortación es para los ministros como para la iglesia entender cuál es el objetivo de la palabra y la predicación. No es dar palmaditas, no es consentir el pecado, es que el pueblo de Dios, quienes escuchan el Evangelio, se presenten como ofrenda agradable. Pablo dice que Él los trae como ofrenda, que ellos se entregarán como una ofrenda a Dios. Y esto lo trae del versículo de Isaías 66:20 nos dice: y traerán a todos vuestros hermanos entre todas las naciones por ofrenda a Jehová. De ahí se toma Pablo este texto. El pasaje paralelo de Isaías nos sirve para entender la interpretación de las palabras de Pablo, porque Pablo conocía perfectamente el Antiguo Testamento y al profeta Isaías. Y Pablo nos dice que él, cuando proclama el Evangelio a los gentiles, cuando el mensaje es aceptado por el don de fe, él mismo ha traído a esos nuevos creyentes como un sacrificio. Qué triste es que hayan siervos de Dios que no les interese traer hombres santos ante el trono de gracia. Podemos medir a los pastores y a los ministros de la fe por cómo traen a sus ovejas a la santificación. Cuando no se habla de la obediencia, ¿a qué nos están llevando? ¿Hacia dónde nos están dirigiendo? ¿Hacia una ofrenda a Jehová? Y miren que muchas veces somos meticulosos con cosas pequeñitas, pero cuando los siervos de Dios erran en este objetivo, no somos precisos, no somos celosos por cómo somos dirigidos. Hemos sido llamados a escuchar y a predicar, pero ¿para qué? Para hacer ofrenda agradable. Cuando no demos, digámoslo así, hermanos, más bien no demos por poco el mensaje que es predicado acá, de una manera breve. No seré yo Pablo, pero sí predico lo que el Espíritu Santo habló por medio de Pablo. Y eso requiere un valor. El objetivo es que la palabra infalible, inerrante de Dios, predicada en cada lugar, sea causa de lo cual los creyentes son llevados como una ofrenda agradable. Si yo predico y no hay obediencia, ¿qué estoy predicando? Si yo predico y no hay santificación, ¿qué estoy predicando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Y qué está pasando en mi corazón si eso no pasa? Porque acá el punto no es solamente predicar, sino también cómo yo escucho y cómo cambia mi vida. Porque eso ejemplifica si soy un hijo de Dios o no, si he sido justificado o no. Si escucho, si la palabra es predicada correctamente, pero yo escucho y no soy llevado a hacer una ofrenda agradable, ciertamente o estoy en el lugar equivocado o yo tengo un gran problema con mi escucha, con mi disposición. A veces optamos por rechazar tanto el mensaje de Dios, le damos tan poco valor que ignoramos los propósitos divinos que nos traen a reunirnos y congregarnos. Imaginemos que toda la iglesia del Señor entiende esta verdad. Imaginemos que cada momento de predicación la iglesia entiende de que por medio de esa predicación va a ser llevada a ser un sacrificio vivo, agradable y perfecto. Mis amados hermanos, si entendiéramos eso, podríamos ser iglesias completamente llenas, iglesias completamente rebasadas en capacidad. Lo cierto es que la iglesia de Cristo no ha entendido esto, no ha entendido el valor de la palabra, no ha entendido el valor de reunirse un domingo a escudriñar el Evangelio. Ignoran el propósito divino de predicar la palabra. Y si ignoran ese propósito, ¿qué le queda al creyente para crecer? Y entendamos que la ofrenda y sacrificio agradable, si es atraído por las palabras inspiradas, expresadas y predicadas, es aceptado, es porque el Espíritu Santo
está actuando en la iglesia de Dios. Si nosotros somos traídos a ser personas que cambian su manera de vivir por la justificación, el Espíritu de Dios está actuando en nosotros. Está actuando en nosotros. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? En el cambio continuo del creyente. Atraídos por su palabra, hacen un sacrificio vivo. Cuando tomamos la exhortación, la amonestación, el consejo expresado en la palabra, todo lo que hacemos es santificarnos por el poder del Espíritu Santo. Todo, absolutamente todo, incluido el escuchar la palabra de Dios. Es muy triste saber de que escuchar la palabra de Dios depende de cómo me saludaron, depende de cuántos estuvieron pendientes de mí, depende de si me cae bien o mal el que predica, depende de si el día está bonito o no está bonito. Debería depender de mi necesidad de sentir el poder del Espíritu Santo santificando. Porque ciertamente no importará si la iglesia está cercana o lejana. Si hay tiempo para otras cosas, cuanto no más para nuestra santificación. Es un deseo que no cesa en el creyente. Yo necesito ser sacrificio, ofrenda ante Dios. Necesito que el Espíritu Santo me hable, me discipline, me exhorte. Necesito escuchar y necesito yo predicarlo como pastor para que tenga sentido lo que hago. Entendemos lo importante de lo que Pablo expresa acá. Miren que parece una carta diciendo: ustedes son bondadosos, ustedes son buenos, ustedes se pueden amonestar, qué buenos son. No, Pablo nos está hablando mucho más allá de eso. Debemos entender la trascendencia de lo importante que es para nosotros como creyentes que seamos acordados de las cosas que ya sabíamos y disciplinados por las cosas que aún están mal. Pablo le habla a una iglesia justificada a estas cosas. Miren, no le está hablando a la persona que peca y peca y peca, le está hablando al que supuestamente es justificado. Demuestre que de verdad ha sido justificado. Hoy el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos habla a nosotros como una iglesia justificada que debe tener tales actitudes y tales características, mis amados hermanos. Hoy, 3 de diciembre, el Señor dispuso este tiempo para que recibamos esta exhortación. Y ahora, concluyendo, vamos a los últimos versos. Y Pablo nos da una mirada retrospectiva de lo que Él es y cómo nosotros debemos identificarnos con esto. El versículo 17 nos dice, leámoslo desde el versículo 17 al 19: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Empieza Pablo diciéndonos: escucho, predico, ¿cómo debo entender estas cosas? Nuevamente nos lleva a la humildad, Pablo. Nuevamente nos lleva a mirar cómo estamos concibiendo estas cosas. Él dice: me glorío en Cristo. Pablo nos lleva a pensar que si podemos hacer todo esto, escuchar y predicar, si podemos amonestarnos y ser disciplinados, debemos saber por qué lo podemos hacer. Así que él expresa el por qué puede hacerlo, el por qué puede exhortar y consolar de esa forma, el por qué puede hablar con autoridad y confianza a la iglesia. Él nos dice: en Cristo me puedo gloriar. Él no se autoglorifica, Él nos lleva a Cristo. Él habla con la autoridad de un apóstol, pero humildemente nos lleva a leer sus palabras de esta forma: no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha logrado a través de mí. ¿Acaso en mí está el orgullo de decir: es que yo escucho la palabra de Dios? Es Cristo que nos lleva a hacer eso, nos lleva a ser diligentes.
es que yo predico con un poder impresionante. Es Cristo quien habla por medio de mí, si eso tiene ese efecto. El que habla con la autoridad de un apóstol nos está diciendo, es Cristo a través de mí. Para la obediencia a todos estos mandatos, Cristo ha hecho todo por medio de nosotros. Y miren que estamos hablando de somos justificados y la justicia nos lleva a que Cristo actúe en nosotros. Lo hemos cantado muchas veces, no soy yo sino Cristo en mí. Me glorío en lo que Cristo hace por medio de mí. ¿Qué confianza traen estas palabras a Pablo? Para decir yo los exhorto, yo los aconsejo. No porque yo haya logrado algo, sino porque Cristo ha hecho por medio de mí grandes cosas. ¿Cuánto puede costarnos ver cuidadosamente que Pablo fue un instrumento de la gracia para que por medio de lo que Cristo hacía en él fuéramos llevados a tal obediencia? ¿Cuánta atención nos falta para entender que hay un valor incalculable en el ministerio que Dios obró en Pablo para que fuéramos exhortados y aconsejados para ser hijos aceptados? Miren que hay gente que prefiere leer. Decíamos en la vigilia, allá la casa de Obededón. Bendición, 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 bendición. Y solo miran los textos tan selectivamente y no entendemos de que de verdad, por medio del poder de Cristo, somos edificados en toda la Escritura. Porque esto que dice Pablo es algo que se refleja en toda la Escritura. Pablo dice que la palabra es útil para la obediencia. Habla de su testimonio en el servicio en el Evangelio como una obra manifiesta del poder de Dios. Así que, ¿qué es la palabra para usted y para mí, mi amado hermano? ¿Qué tan importante es maravillarnos y anhelar la manifestación de Dios en nuestra vida por medio de la Escritura? Esa que se hizo evidente en la vida de Pablo. Esa predicación y esa escucha están alineadas al valor de la palabra, de la manifestación de la gloria de Dios. Esto nos hace también tomar como referencia que la palabra, digámoslo así, ¿qué debe hacer un ministro con la palabra? ¿Acaso un ministro se gloría en sus metas? ¿Se gloría en sus capacidades? ¿Se gloría en sus experiencias? ¿Puede llevarnos eso a la obediencia? Mis amados hermanos, si un sermón trata más de una persona que de Dios, si trata más de sus experiencias que de la palabra, esa persona será el héroe de ese sermón. Pero ahí no estará Cristo. No será un siervo que se gloríe en Cristo. Miren cómo podemos filtrar tan simplemente la fidelidad de la palabra expuesta en la iglesia. Hemos escuchado esto muchas veces, claro que sí. Inclusive en nuestra congregación sufrimos eso muchas veces. Era más la historia de un hermano viendo cómo salió de su matrimonio malo, cómo salió de su situación con sus hijos, de cómo le fue bien en su trabajo, y eso era la predicación. ¿En dónde está la gloria de Cristo ahí? La gloria de Cristo está en la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas, no las experiencias de los demás. Las experiencias de los demás no nos van a llevar a la obediencia. Si yo soy obediente en algo y yo les digo a mis hermanos, esto los va a llevar a la santificación ante el trono de liberación, mis hermanos, me estoy equivocando en lo que les estoy diciendo. Tengo que gloriarme en Cristo. Miren que Pablo dice, no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí, lo que ha hecho en mí. Saben, muchas veces como creyentes estamos queriendo más escuchar las experiencias, los coaches, las motivaciones, que ver lo que Cristo ha hecho de verdad en la palabra. Y nos encanta porque eso endulza nuestro oído. Somos de comezón de oír, pero de lo que Cristo ha hecho realmente. Tenemos que revisar qué es lo que queremos. Pablo continúa en el versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Pablo, además de todo, habla de milagros o señales o prodigios que fueron muchísimos y con un enorme efecto.
Y esos milagros tienen como resultado muchas veces la salvación, pero estos no eran ofrecidos como el centro o el mensaje. Hemos escuchado eso muchas veces, que el centro del Evangelio es las señales y los prodigios. Mis amados hermanos, Cristo nos decía que buscan señales, pero no buscan a Dios, muchas veces. Así que, ¿de qué nos serviría tener vista si no podemos poner nuestra mirada en Cristo? ¿De qué nos sirve estar de pie completamente buenos, en salud, si nuestros pies no pueden llevar el mensaje de salvación y no quieren correr hacia Cristo? ¿Para qué nos sirven los milagros si no somos llevados a la obediencia y a la salvación? Pablo en el mismo verso nos dice que en el poder del Espíritu de Dios ha hecho grandes cosas, y estas cosas no provienen de su querer ni de su fuerza, sino de la obra santificadora de Dios. Por el poder del Espíritu. Estas cosas solo lo han alentado a llevar el Evangelio. Y si la iglesia ha de ver la manifestación del poder de Dios por medio de milagros, Pablo nuevamente nos lleva a pensar que los milagros han sido un medio para mostrar su gracia. No son el fin. Nosotros no podemos poner, hermanos, el atractivo de este día va a ser una noche de milagros. Mis amados hermanos, el atractivo de cada reunión es que haya salvación. Porque por los milagros van los incrédulos y perfectamente ellos pueden también adquirir uno. Pero eso no ejemplifica que puedan ofrecerse como una ofrenda. ¿Qué queremos escuchar? ¿Qué queremos predicar? Pablo nuevamente nos lleva a pensar que estamos limitados, que el Espíritu de Dios es el que obra en la iglesia para salvación, que no podemos tratar de limitar a Dios de esa forma. Entendamos de que los milagros deben ser de Dios cuando hay obediencia y hay salvación. Porque ¿saben cuál es el tema? Que si un milagro es dado pero no trae obediencia, este puede ser una señal no de gracia, sino de juicio. ¿Han visto a una persona que ha recibido un milagro y no ha cambiado su mala manera de vivir? Mis amados hermanos, estas personas están enfrentados a una ira tremenda, porque Dios ha ofrecido demasiada misericordia y ellos han rechazado el mensaje de salvación. ¿Qué es lo que importa realmente? Cuando busquemos un milagro, tenemos que buscar la salvación en ese milagro. Muchas veces queremos milagros, pero no entendemos de que solamente es un medio para la salvación. El Espíritu Santo no está ahí para consentirnos, para que nos seamos santificados. Un milagro sin predicación y arrepentimiento no es señal de justificación. Por eso Pablo habla de que el poder de Cristo en él, lo que Cristo hace en él, es para que termine una evidente justificación. Estos éxitos, estos milagros, eran triunfos del Evangelio, no del ser humano, no para consentir el pecado del ser humano. Era para que el Evangelio fuera exaltado como un estandarte. Cristo ha hecho algo acá. No precisamente levantar un paralítico. Ha traído salvación a ese paralítico. No ha quitado la ceguera del hombre. Ha traído realmente a él una vista en donde sus ojos ya no están vendados. Ya no hay una ceguera espiritual. Nosotros podemos ver a muchos siervos de Dios hablar de que en ellos hay un don especial de milagros. Pero cuando vemos todo de una forma amplia, el triunfo parece más del hombre bajo las luces y no del Hijo de Dios que venció en la cruz y trajo libertad a esa vida. Y prácticamente les ponemos una aureola a cualquier ministro que pudo ser medio para un milagro. Es Dios manifestándose, mis amados hermanos. El hombre es pecaminoso, el hombre es completamente inmerecedor de la gracia. El hombre es limitado.
no veamos al hombre, veamos la manifestación de Dios. Eso es lo que debemos escuchar. Podemos concluir de este verso 17 al 19 que si algo es cierto es que si hemos sido medios para que otros sean ofrenda agradable, hemos hablado en nombre de Dios, hemos sido medios para señales y prodigios, hemos sido medios para su manifestación. Podemos concluir que no hemos hecho nada. Podemos concluir que Cristo estaba llevando a los gentiles a Dios, no a nosotros. Miren qué interesante es esto. Miremos hacia atrás lo que hemos hecho por Dios y lo que hemos hecho en el Evangelio. ¿Quién ha hecho eso? ¿Yo? Es Cristo en nosotros. Si yo le prediqué, muchas veces he escuchado a personas decir, no, yo he llevado a mucha gente a la iglesia. Yo he llevado tantas almas y he hecho ese trabajo con ellos. Ha sido Cristo, mi amado hermano. Si ellos escucharon, fue Cristo trayéndolos. Si usted habló, es Cristo hablando. Pablo menciona todo esto para que sea sostenida la humildad en quienes son bondadosos, sabios y consejeros. Es Cristo actuando en ustedes y en mí. No olvidemos, es Cristo. Verso 19 al 22 para concluir. Leámoslo desde la mitad del verso 19. De esta manera, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes les fue anunciado acerca del verano, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido de muchas veces ir a vosotros. Y miren cómo plenamente Pablo fue llevado a dar este evangelio. Con tal prontitud e intencionalidad para que Cristo sea glorificado, que sea dada la salvación, que sea recibido el sabio consejo para que no seamos desobedientes. Y cuando valoramos el trabajo de Pablo, no valoramos solo sus palabras, sino hasta dónde Cristo le llevó a trabajar y a exhortar. Mis amados hermanos, ¿ubican un mapamundi? ¿Ubican Europa más o menos? Les voy a dar una idea gráfica de lo que nos dice Jerusalén y Ilírico. Ilírico al día de hoy es algo así lo que llamamos Croacia o Yugoslavia en un tiempo, Kosovo, Serbia, Montenegro. Y eso queda bastante lejos de Israel. Estamos hablando de miles de kilómetros. Pero hay algo interesante. Nosotros tenemos que ver qué medios habían para hacer esto. Esto va mucho más allá de Macedonia. Esto es una distancia muy larga. Eso requiere mucho tiempo. Eso requiere mucho amor y mucha intencionalidad. Cuando imaginamos esta expresión de Jerusalén hasta Ilírico, tenemos que pensar en una larga distancia que probablemente Pablo recorrió disciplinadamente. Y cuán grande fue el poder de Cristo en su vida, que lo llevó a los lugares sumamente lejanos para su época y que evidencia el deseo de las buenas noticias predicadas, y que solamente esto podía ser motivado por Cristo. Y en muchas otras versiones encontramos que el esfuerzo de Pablo no era solamente decir Cristo te ama, Cristo murió por ti, sino de equipar doctrinalmente al nuevo creyente. Mis amados hermanos, si nosotros nos tomamos el tiempo como iglesia de aprender doctrina, es porque es lo que hace realmente alguien que lleva el evangelio. Yo le pregunto, ¿acaso alguien que solamente recibe un Cristo te ama sabe qué hacer con su matrimonio? ¿Acaso alguien que recibe solamente un Cristo murió por ti sabe cómo ir hacia el bautismo? ¿O sabe cómo morir y vivir en el fruto del Espíritu? Necesita acompañamiento. Somos llamados a predicar y a escuchar. Así que nosotros nos tenemos que enfocar en quienes escuchan en este punto. ¿Cómo nos preparamos?
para llevar el Evangelio. A veces tendemos a ser creyentes que piensan que el Evangelio se minimiza en ese Cristo murió por ti, cuando también es el Espíritu Santo te santifica. El Padre tiene una buena voluntad perfecta, agradable y perfecta. Estas afirmaciones van acompañadas de sabios consejos y disciplina en la Escritura. Muchas veces pensamos que ser apóstol es solamente abrir un local y dar dinero para que se mantenga. Mis amados hermanos, la labor de un apóstol, que solamente cumplieron esos apóstoles, se lleva a fundamentar al nuevo creyente, a fundamentar esa iglesia, a trabajar desde cero, y solamente estos hombres cumplieron ese rol. Y nosotros tenemos que entender de que llevar el Evangelio va mucho más allá de solamente predicarlo de esa manera tan simplista. Recuerdo que cuando trajimos los tratados, algunos hermanos dijeron, pero es que esto está como muy largo, parece un librito, parece como una historia muy larga para llevar el Evangelio eficazmente. Mis amados hermanos, si esta persona entiende que es pecador, va a necesitar más información, y eso solo depende de la gracia de Dios. No es del que quiere ni el que puede, sino del que Dios tenga misericordia. Pero necesitamos proveerles doctrinalmente ayudas. Así que Pablo, podemos ver que de verdad él tuvo un gran esfuerzo. Que cada vez que fue por cada ciudad, él no pasaba un día y decía, Dios les ama. Él se quedaba ahí con los creyentes nuevos. Él los fundamentaba. Él predicaba para que fueran de verdad ofrenda ante el trono de Dios, una ofrenda agradable. No nos sintamos cansados de ser enseñados en la iglesia, porque necesitamos esa enseñanza para darla a otros. Pablo, como apóstol, inclusive dice, yo no voy a edificar donde ya hay un edificio. Él deseaba poner los cimientos nuevos. No como si él dijera, y les doy un ejemplo, mis amados hermanos, evangelizar o llenar una iglesia no es para agarrar y decir, hermanito, no tiene iglesia, venga y hágase para acá. Nos decía el hermano Magno hoy. No es agarrar y decir, ay, allá hay un hermano en la iglesia, venga y véngase para esta iglesia y somos más. No. El edificar de verdad un nuevo creyente es ir a un nuevo creyente. No alguien que ya conoce, que si está en una secta, si está en una falsa doctrina, claro, ese es un nuevo creyente. Muchas veces evangelizamos o vemos pastores evangelizar sobre terreno ajeno. Y eso no tiene ningún sentido. Pablo nos dice, edifiquemos desde cero. Vayamos a donde nadie ha oído, precisamente. Pablo pasaba por una ciudad y decía, acá hay una iglesia perfecta, acá hay personas que pueden ser sabias, son bondadosas, pueden exhortarse los unos a los otros, debo seguir porque ya están entendiendo el Evangelio. Él buscaba a quienes no habían oído. Eso lo buscamos nosotros, entendiendo que somos llamados a escuchar y predicar. En algún momento nosotros no habíamos oído, mis amados hermanos. Fuimos alcanzados por la gracia. ¿Por qué no damos esa gracia a otros? ¿Por qué solamente estamos dispuestos a escuchar y no predicar? Pablo toma este último verso 21 diciéndonos, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Isaías 52:15 nos habla ese texto. Concluyamos que con Dios, más bien digamos que con que Dios nos llama por medio de las palabras de Pablo a escuchar con obediencia y a predicar con obediencia. Todas estas cosas que Él nos ha revelado en estos textos. Que Dios nos permita ver la obra de justificación en la iglesia y en cada vida, viendo que todas estas cosas son practicadas constantemente. Mi amado hermano,
Sé que como iglesia necesitamos crecer en algunos aspectos. Sé que necesitamos ser más dispuestos a escuchar primeramente. No demos por hecho lo que sabemos de la palabra. Yo como pastor, cada predicación me doy cuenta de cuánto no sé. Alguna vez un hermano me decía, es que Cristian parece una enciclopedia. No llegó ni a folleto con la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios para poder predicar la palabra de Dios. Es un mandato de parte de Cristo y es un mandato por medio de Pablo que entendamos. Recuerda lo que nos decía Pablo: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Tenemos que aprender esto de Pablo, aplicarlo en nuestra vida. Gocémonos en cada predicación, gocémonos en cada clase de escuela dominical, regocijémonos en el Evangelio, que eso es regocijarse en el Evangelio, conocer el santo consejo de Dios, ser como hemos sido salvados, cómo vamos a ser santificados. Nos hace falta eso, mis amados hermanos, no solo creer, sino aplicar esas creencias. Así que pongámonos de pie esta mañana. Pidámosle al Señor que nos ilumine. Señor Dios y Padre Celestial,